El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. Sí, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, tu hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, el año litúrgico consta de 4 períodos especiales y un tiempo ordinario. Los 4 períodos especiales se refieren al Adviento, que es preparación para la celebración y vivencia de la Navidad, que es el segundo tiempo especial, el tiempo de Navidad, que culmina con la fiesta del bautismo de Jesús, con el fin de su vida privada en Nazaret y el inicio de su vida pública. Los otros 2 tiempos especiales son la Cuaresma, que es un tiempo de preparación para celebrar las fiestas de la Pascua, que inician el Domingo de Ramos y culminan con la fiesta de Pentecostés. El resto del año se le llama tiempo ordinario. El Adviento comienza a finales de noviembre para culminar el 24-25 de diciembre con la vigilia de Navidad y la celebración de la Navidad. Y termina hacia mediados de enero el tiempo de Navidad. La Cuaresma empieza
el miércoles de ceniza, para que podamos celebrar la Pascua en una fiesta movible, en el primer plenilunio de primavera, en conformidad con el calendario judío. Y después de la Pascua, viene la cincuentena pascual, que terminamos ayer con la celebración de Pentecostés. Terminados los dos primeros periodos especiales, hacia mitad de enero, comenzamos a leer las lecturas propias del tiempo ordinario, que se interrumpen cuando empieza la Cuaresma. Y pasado Pentecostés, reemprendemos las lecturas y la liturgia propia del tiempo ordinario hasta que comience un nuevo Adviento. En la liturgia dominical, el tiempo ordinario tiene 3 ciclos. Cada uno de ellos leemos uno de los 3 evangelios sinópticos: Marcos, Mateo, Lucas. En la segunda lectura, leemos los demás textos del Nuevo Testamento, y en la primera lectura se seleccionan textos que de alguna manera hagan referencia al evangelio que se proclamará ese día. En los días de entre semana, siempre leemos el mismo evangelio. Y a lo largo del año, del tiempo ordinario del año litúrgico, leemos los 3 evangelios sinópticos de una manera más tranquila, más serena, con más oportunidad para reflexionar y conocer. Y en la primera lectura se divide en 2 ciclos: los años pares y los años nones. Y a través de esos 2 años tratamos de leer textos selectos de todos los libros de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy nosotros retomamos el tiempo ordinario que se interrumpió al inicio de la Cuaresma. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Habíamos venido leyendo el Evangelio de Marcos, y hoy empezamos con el capítulo 12 de ese Evangelio. Los hechos se sitúan ya en Jerusalén. Después de haber predicado en Galilea y en Samaria, Jesús se dirige al corazón del pueblo de Dios, a Jerusalén. Es consciente de que las autoridades del pueblo no lo quieren, y vendrá una serie de enfrentamientos entre él y los jefes del pueblo que lo irán conduciendo hasta la decisión que ellos toman de deshacerse de Jesús. Hoy hemos escuchado uno de esos textos. Jesús les habla a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, y les habla de un tema muy propio de la Sagrada Escritura, de una figura muy querida por el pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios, es la viña que Dios sembró, la viña que Dios cuidó, la viña que Dios protegió, la viña de la que Dios esperaba frutos dulces y le produjo frutos amargos. Ya Isaías se preguntaba: ¿qué dejé de hacer por mi viña para que mi viña me pagara de esta manera? Yo esperaba uvas dulces,
y me dio agraces que descomponen el estómago. ¿Qué me faltó hacer por la viña? Creo que es la pregunta que muchos padres de familia se hacen a sí mismos cuando ven que su hijo emprende el mal camino y se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Me esforcé por darles buenos consejos, me esforcé por darles buenos ejemplos, me esforcé por darles buena educación, cuidé que no les faltara nada, cuidé que tuvieran una buena escuela. Y sin embargo, mi hijo siguió este sendero. ¿Qué fue lo que hice mal? El misterio de la libertad humana. Hoy Jesús retoma esa figura del Antiguo Testamento y nos habla del pueblo de Israel como la viña que Dios plantó, que Dios edificó una cerca para protegerla de los animales, que Dios edificó una torre, que Dios edificó un lagar y que confió el cuidado de esa viña a unos viñadores que en lugar de dar frutos para el dueño de la viña, se aprovecharon para sacar ganancia propia, para lucrar para sí mismos, para hacer de esa viña un negocio personal. No hicieron ninguna mejora a la viña. No hicieron, no pagaron, ni dieron ningún fruto para el dueño. Todo fue para ellos, lucrar, lucrar con la viña, lucrar con el pueblo. Dios envió profetas, envió siervos para reclamar la falta de justicia, para reclamar la falta de igualdad, para reclamar la opresión, para reclamar la falta de crecimiento y desarrollo. Pero esos profetas siempre fueron maltratados, torturados e incluso asesinados. Quienes tenían la dirección de la viña no aceptaban ninguna crítica a su labor, a su trabajo, a su bandidaje, a su depredación. Al final, el dueño de la viña decide enviar a su propio hijo. Lo respetarán. Es el heredero. Pero resulta que aquellos que se habían adueñado de la viña vieron en el envío del hijo una oportunidad. Si matamos al heredero, la viña será definitivamente nuestra. Lo asesinaron y tiraron su cadáver en las afueras de la ciudad. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué hará el dueño de la viña con aquellos viñadores? Pregunta Jesús. La lógica humana es que acabará con esos que se habían adueñado de la viña y que pondrá nuevos gerentes, nuevos directores, nuevos gobernantes. Como si todo el problema terminara con alternancias. Estuvieron estos, depedraron al pueblo, pongamos a estos. Estos a lo mejor son mejores. También robaron, también se corrompieron,
Hagamos otra alternancia. Pongamos a estos. ¿Es la lógica humana? ¿Es la lógica humana? Pero la lógica de Dios es distinta. El ser humano tiende a corromperse por naturaleza. Llevamos desde el pecado original la semilla de la corrupción en nuestros corazones. La ambición, la arrogancia, la envidia, la codicia, la lujuria. Eso es lo que llevamos en el corazón. Y tarde o temprano, cuando se nos presenta la oportunidad, nos corrompemos. No es cuestión de alternancias, es cuestión de conversión. Es cuestión de conversión. Jesús, después de narrar la parábola y de preguntar qué hará el dueño, se deshará de estos y pondrá a otros, una simple alternancia. Jesús dice no, no hará eso. Hacer justicia significa dar su lugar al verdadero dueño de la viña. La piedra que desecharon los arquitectos se convertirá en piedra angular. El dueño de la viña resucita a su hijo y lo constituye en Señor del universo. Es el único incorruptible. Todos los demás, aunque digan nosotros no somos corruptos, aparte de corruptos, son mentirosos e hipócritas. El corazón humano se corrompe. Y eso es propio de todo humano. No depende de quién ocupe en esta alternancia. Se reduce a que cuando se presenta la oportunidad, la ocasión hace al ladrón. Y llega el momento en que nos creemos dueños de la viña. La viña que puede ser la iglesia. El sacerdote que se siente dueño de la comunidad, dueño de las instalaciones, dueño de los recursos que la gente otorga y que no son para bien de él, sino para bien de la comunidad. Y uno se pregunta, el padre hizo una rifa, el padre organizó una kermés y nos dijo qué, pero yo no veo que haya hecho nada. ¿A dónde fue a dar? Pero la viña es también las naciones y los pueblos. También son las naciones y los pueblos. Hay muchas promesas, pero no vemos avances. Y eso es lo preocupante. Dios no quiere alternancias. Dios quiere que le demos su lugar al heredero, a Jesucristo. Dios a todos nos llama a conversión. A los que actualmente gobiernan la viña y a los que vendrán mañana a gobernar la viña. A todos nos pide conversión. Nos pide reconocer quién es el dueño de la viña y cuál es el sentido y el significado de la autoridad que Él nos ha dado. La autoridad es para servir, no es para servirnos, no es para depredar, no es para obtener un botín personal, no es para adueñarnos del poder. La piedra desechada se convertirá en la piedra angular. Esa es la obra del Señor
este es el día en que actuó el Señor. En la primera lectura, bueno, la conclusión ustedes la oyeron. Los sacerdotes, los escribas y fariseos se sintieron aludidos por Jesús. Y claro que los estaba aludiendo. Claro que sí, directamente. Y les dio mucho coraje. Y no hallaban cómo callarle la boca y deshacerse de él. Pero les daba miedo. Tenían miedo porque la gente tenía fe en Jesús. Tenían miedo. Y buscaron la oportunidad. Un gran distractor, las fiestas de la Pascua, para detenerlo, juicio sumario, ejecutarlo y enterrarlo. Un buen distractor. Eso es lo que hicieron. La primera lectura, les decía, tomamos hoy y mañana 2 fragmentos de la segunda carta de San Pedro. Cartas que se llaman católicas porque no están dirigidas a una comunidad concreta, sino que están dirigidas a todas las iglesias, a todas las comunidades, a todos aquellos que han llegado al conocimiento de Jesucristo, a todos ustedes, a los de antes y a los de hoy, a los que hemos llegado al conocimiento de Jesucristo y hemos obtenido el regalo maravilloso de la fe gracias a la justicia de Jesucristo. Nuevamente nos sale el tema de la justicia. ¿En qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios no es venganza. No es venganza contra aquellos viñadores que abusaron. No es buscar esto o lo otro. La justicia de Dios consiste en volver a restaurar el orden, en volver a restaurar quién es el dueño de la viña, a quién debemos seguir, a quién debemos seguir. En el caso de la primera lectura, ¿en qué consiste la justicia de Jesucristo? En que Jesucristo no busca la muerte del pecador, sino que se convierta y salve. Jesucristo sabe que el corazón del hombre no ha sido secuestrado por Satanás, ha sido seducido. Ha sido seducido. Satanás, como aquella serpiente del paraíso, sedujo. Y Dios quiere recuperar lo que le pertenece, lo que no le pertenece a Satanás. No busca la destrucción del pecador. Busca recuperar esa oveja que se fue siguiendo las migajas que el pastor dejaba, creyendo que el falso pastor era bueno. Busca recuperar al hijo que con el espejismo de placeres abandonó la casa. No busca castigos, busca recuperar lo que le pertenece. El mundo es de Dios y Dios quiere recuperar al mundo. Y Dios sabe que el mundo no está secuestrado por Satanás, sino que se ha dejado seducir por Satanás. Por eso es necesario que la conversión sea permanente. Y Pedro, que no era un hombre culto, pero que sí tenía experiencia en el seguimiento de Jesús, nos dice que hay que dar muchos pasos. Primero es la fe. Una vez que tenemos fe, la buena conducta. Si la fe no nos lleva a una buena conducta, no es auténtica. Después de la buena conducta, el conocimiento. Tenemos que profundizar más y más cuáles son las enseñanzas de Jesús,
¿Cuál es el camino de Jesús? Al conocimiento debe de seguirle el dominio de sí mismo, no solo la represión que nos hace tener buena conducta, sino ser dueños de nosotros mismos, no dejarnos arrastrar por nuestras pasiones, ni dejarnos manipular por nadie, ser dueño de mí mismo, saber pensar, saber decidir por mí mismo lo que más conviene, lo que más agrada a Dios, en contra de lo que sea, aun en contra de mis intereses, de mis pasiones, de mis deseos, de mis privilegios. Al dominio de sí mismo le sigue la paciencia. Yo puedo ser dueño de mí mismo, pero hay cosas que no están bajo mi control. Paciencia. A la paciencia le sigue la piedad. Un corazón que sepa tener compasión. Luego el amor fraterno. Y como culmen y coronamiento de la vida cristiana, la caridad. La fe es el inicio del camino que debe llevarnos a la vivencia de la caridad, de ese amor que solo el Espíritu Santo puede suscitar en nosotros. Que la meditación de esta parábola y de este fragmento de la carta de Pedro sirva también para nosotros, para ir viendo nuestra vida cristiana y ver en qué paso vamos. Tengo fe, pero ¿cómo es mi conducta? Tengo fe y buena conducta, pero ¿qué tanto conozco a Jesucristo? Conozco a Jesucristo, pero ¿qué tan dueño y señor soy de mí mismo? ¿O qué tanto me dejo manipular por consignas, por mensajes, por noticias falsas, por discursos seductores, por promesas? ¿Qué tan dueño soy? Ok, soy dueño de mí mismo. ¿Qué tan paciente soy? Hay cosas que no están bajo mi control. Tengo que ser paciente. Y así nos vamos. ¿En qué momento voy de mi vida cristiana para restaurar a Cristo como el heredero, el dueño de la viña, y poder dar frutos para el Señor? Continuemos nuestra misa.